Muy buenos días, tardes, noches o lo que sea. Sean bienvenidos a la primera emisión de este programa llamado Central Audio. Un espacio dedicado al mundo del cine, televisión y videojuegos y demás temas derivados de ello. Mi nombre es Omar y seré su anfitrión. Antes de comenzar con el episodio, dar unos pequeños avisos antes para saber cómo va a estar estructurado todo el podcast. Y es que este programa lo podrán escuchar tanto en Spotify, Apple Podcasts y YouTube. Si gustan dejar una review, una opinión, un comentario que podamos juntar para en algún episodio futuro responder esos comentarios o sugerencias, serán bienvenidas. Bien, dentro de lo que vamos a ver ahora va a ser sobre mi opinión, mi comentario acerca de la nueva película del renacido DCU de Superman, dirigida por James Gunn. Probablemente una de las cintas de el género de superhéroes más esperadas por todo lo que representa. A continuación, lo que van a escuchar va a ser mi opinión acerca de esta película, o más bien un pequeño comentario sobre cosas muy puntuales de la misma. Así que, en general, ¿qué opino de la película? Superman de James Gunn tiene que tantos temas a la mesa que no termina de definir su propio tono. El dilema de saltar en varios tonos es algo extraño, pero aún así es un comienzo lleno de esperanza que emana mucha energía positiva. Eso es en términos generales lo que podría comentar acerca de ella. Ahora, quiero empezar hablando, así como había comentado cosas muy puntuales, sobre el propio inicio de la película. Y yo lo podría definir de la siguiente forma. El inicio es como abrir un cómic aleatorio, un cómic adelantado del propio personaje y continuar leyendo la historia a partir de ahí. Desde que la película empieza con estos cards de explicándote qué es lo que ocurre, los encuadres, las tomas del propio personaje de Superman caído, te están gritando en todos lados que estamos ante una película que abraza este lado más comiquero del personaje. Y es algo que a mí me agradó bastante. Ahora, la película comienza de esta forma, pero también deja ver varios de los temas y varias de las cosas que vamos a explorar. Desde a primeras, el personaje empieza perdiendo. Vemos esta faceta un poco más humana del personaje, muy alejada a visiones anteriores que lo ponían como un ser indestructible, y en esta versión lo vemos como alguien más vulnerable. Y el corazón de la película va a radicar en cómo la humanidad de Clark, de Superman, es la que se antepone a todos los ideales contrarios de los demás personajes. Y esto es muchas gracias David Corenswet, que encarna con mucha bondad a Superman. Y aquí voy a uno de mis primeros problemas con la película, y es el apartado visual. No es muy constante con ello. En algunas escenas se ve muy bien, sobre todo las nocturnas, las más oscuras se ven muy bien, pero muchas de las escenas que se desarrollan de día observan muy blancas, muy quemadas, hay muchos destellos. Entiendo la intención que traen con ello, la narrativa que quieran contar, pero no me termina de gustar esa ejecución, sobre todo en las de día, porque en las de noche se ve muy bien, la mayoría al menos. Entonces, dentro de este primer acto, dentro de este inicio, quiero ir a otro punto, que para mí es la mejor escena de toda la película. Y eso radica en los personajes de Lois y de Clark. La mejor escena de la película es la entrevista entre ellos dos. Esa pequeña entrevista dura casi unos 10 minutos a lo mucho, pero ahí te cuentan todo el tema de la película, todo de lo que tú piensas que va a tratar. Esa entrevista
cuestiona el personaje de Superman, cuestiona todas las ideas, y a partir del personaje de Lois, interpretada por Rachel Brosnahan, que da para mí la mejor interpretación de este personaje en cine. Ella cuestiona los actos de Superman y él mismo le responde. Es una lucha de ideas y por un momento uno pensaría, ok, entonces la película va a tratar de esto, sobre cómo la figura de Superman está siendo... Él es un intermediario entre problemáticas del mundo, entre las guerras, y la película va a tratar de este cuestionamiento de, ok, tú haces esto, pero ¿quién eres tú para hacer esto? Desde ahí el conflicto que se desarrolla ahí, que se va planteando más bien, que se plantea desde ahí, da para mucho. Yo pensaría que la película iba a tratar de eso, pero no. Al final Superman salva el día y todo y ok, está bien. Pero uno pensaría que se pudieron haber ido por esa tangente. Ahora, uno de los problemas de la película viene a partir también de esto. Tiene una narrativa muy saturada. Tiene muchas subtramas, muchos personajes. Y los personajes son un 50-50. James Gunn es muy bueno escribiendo personajes. Su mayor fuerte es la escritura. Más que nada la escritura es su mayor fuerte. Entonces nos da tantos personajes, pero la historia tiene que usar a todos los personajes. Y a veces la misma se siente muy apretada porque todos tienen que hacer algo, porque tienen que servir para algo, pero realmente podríamos quitar mucho tiempo de personajes extras que están ahí de reparto de fondo y no dañarían mucho la historia. Para mí la historia funciona con Clark, Luthor, Lois, los Kent, quienes tienen muy poco tiempo, de hecho, Mr. Terrific y Crypto, y hasta ahí diría yo que ok. El foco que se le da a estos personajes creo que para mí hubiera sido más que suficiente para todo lo que cuenta la película. Pero tiene muchos personajes y todos los personajes caen bien. O sea, ese ni siquiera es un punto negativo de la película. Todos los personajes secundarios funcionan porque tienen carisma, tienen personalidad, pero están ahí. Más que nada están ahí. Más que aportar a otras, están ahí y tienen que hacer algo porque ya están ahí. Pero igual, honestamente, a mí me gustaron la mayoría. Casi todos, la verdad. Todos me agradaron. Exceptuando las subtramas de la película están desglosadas de varias formas. Tienes el conflicto entre países, tienes el dilema de Superman de quién es por el mensaje de los padres, tienes la subtrama extraña de Jimmy Olsen, tienes a Lex Luthor haciendo otras cosas aparte, tienes a la Justice Gang haciendo otras cosas aparte, tenemos a Lois Lane tratando de descifrar otras cosas y salta mucho entre tonos y siento que irse por una sola hubiera estado mejor y tal vez no se hubiera sentido tan saturada. Pero bueno, dejando de lado toda esta parte, vayamos a la siguiente parte. Antes de pasar al siguiente punto de la película, quiero comentar así rápidamente que tanto Clark como Lois son para mí lo mejor de la película. La química de ambos y sus interacciones, aunque sí fueron pocas, tienen mucho por explorar. Me habría gustado ver más de ellos y en el camino restarle a otras que no aportan mucho para mí. Pero para mí ellos dos son el corazón de la película, básicamente. Ahora, el siguiente punto que quiero abarcar es el tema del universo de bolsillo, que ya sería entrando el segundo acto. Para mí, para mí el segundo acto siento que es un poco el más débil de la película. Inicia débil el segundo acto y siento que se va recuperando y consigo termina bien el acto. Va al tercer acto que siento que recupera gran parte y mejora la película. Pero antes de ahí vamos a hablar un poco de este punto. Dentro del segundo acto quiero empezar hablando de Lex Luthor interpretado por Nicholas Hoult,
que para mí es increíble. En pocas palabras siento que es un desgraciado en todo el sentido de la palabra, y eso se agradece, ya que al menos los villanos que suele escribir James Gunn siempre tienen esta, digamos, esta ruta de que son villanos, hacen cosas malas, y lo hemos visto desde la trilogía de Guardianes, desde Peacemaker, incluso en The Suicide Squad vemos cómo Gunn tiene esta perspectiva de escribir villanos que no temen en cometer actos malos. Y para mí Lex Luthor representa como la idea que tiene Gunn de estos villanos, al darle esta escena donde tortura psicológicamente a Superman con este tipo que conoció jugando a la ruleta rusa. Ahí la escena es tensa, la escena genera tensión, y es en un momento casi iniciando el segundo acto, como por ahí más o menos, y te deja con cierta tensión, y la facilidad en que Nicholas Hoult interpreta, la mirada tan fría y como no le tiembla la mano jugar con la vida de este tipo simplemente para molestar a Superman. A mí fue lo que se me hizo aterrador del personaje. Este es el tipo de villanos que escribe y no temen en cometer actos horribles. Ahora, dejando esa parte de lado, hay decisiones narrativas que agradezco dentro de la historia, y muchas de estas demuestran y resaltan el corazón del personaje principal, que es Clark. Y esto más que nada me refiero a la decisión de hacer a los padres de Superman, de Jor-El, pero que literalmente los kryptonianos son conquistadores. Uno pensaría que no, a lo mejor fue editado, pero no, el mensaje es real. Y eso es algo que yo agradezco. Le dan un giro interesante al personaje y lo ponen a prueba con esta, digamos, crisis de identidad del personaje, de saber quién es realmente, de que no quiere hacer a lo que fue destinado, sino él mismo quiere escribir su historia. Siento que esa es la tangente que la película debió haber tomado para desarrollarla toda la película, pero por la saturación de las tramas se le da espacio, la retoman y luego la abandonan, y así hasta el final. Pero para mí es un punto muy bueno, y me recordó mucho algo parecido que habían hecho en la película de Batman de Matt Reeves, donde también te cuentan un poco que los Wayne también no eran buenas personas del todo. Igual en la película te lo maquillan un poco diciendo de que no eran tan malos, pero al menos agradezco que en esta versión a James Gunn no le hubiera temblara la mano al darle el giro a los personajes. Pero Superman va a ir en contra de esa idea. Ahora, pasando para el que es para mí el mejor personaje secundario de la película, Mr. Terrific. Este personaje me gusta mucho. Todo en él me gusta. Siento que es el que más aporta. Y aquí va otro punto que le aplaudo mucho a Gon desde sus anteriores entregas, y es el cómo crea estas escenas musicales, o bueno, escenas de música. James Gunn desde Guardianes de la Galaxia, otra vez Peacemaker y The Suicide Squad, sabe cómo crear estas escenas donde tiene a los personajes realizando algo, sea una escena de acción o algo distinto, con la música en el momento. Y esa escena siento que eleva mucho el personaje de Mr. Terrific. Obviamente visualmente me hubiera gustado que se viera mejor, pero la escena es muy divertida. Y para mí es el mejor personaje secundario. Este es un pequeño paréntesis. Todo bien ahí. Las escenas, hablando de estos personajes, las escenas de la Justice Gang y Crypto son las mejores partes donde el humor funciona mucho mejor. Sinceramente, son las mejores partes donde el humor de la película me funciona. Antes de pasar al tercer acto, un pequeño paréntesis dedicado a Crypto, que se roba todas sus escenas. James Gunn no defrauda cuando se trata de escribir sobre personajes distintos como Rocket, Groot, King Shark, Eagly y en esta ocasión Crypto. Me gusta mucho, sinceramente. Ahora, antes de pasar al tercer acto, otro de mi segundo momento favorito de la película es esta
pequeña escena de Superman con sus padres terrenales, los Kent, desde que los llevan a la granja y ves al personaje acostado en su cuarto de cuando era niño, el lugar donde creció, el decorado de la habitación, el cómo él está con su traje, acostado en su cama, con sus padres ahí alrededor viéndolo, cómo Lois ve a Clark de esta forma tan vulnerable, pero a la vez tan humana, habla mucho de este es la persona que está aquí, no es el conquistador que dicen todo mundo, que la ciudad reaccionó muy exagerado, sinceramente. Es muy exagerada la ciudad. Cómo reaccionó a la noticia el verdadero destino de Superman. Es como muy exagerado que se expresaran así de él. Pero bueno, Lois ve esta parte vulnerable, ve a este hombre y para mí, me conmovió demasiado esta escena, me conmovió demasiado. Entonces, esta escena con los Kent para mí salvan el segundo acto, sinceramente. Las pocas escenas de ellos son de lo mejor y esta es una prueba más de que este era el mejor enfoque donde debió centrarse más la película, en hablar del personaje. Porque las mejores escenas de esta película ni siquiera son las escenas de acción, son estas escenas más íntimas, donde los personajes respiran, hablan, se permiten sentir. Y siento que esta película de Superman y daba para más este lado. Más que la acción, que está buena, mayormente está buena, daba para un lado más introspectivo de ello. Estos pequeños diálogos que comparte Clark con sus padres, muy emotivos, pero no tuvimos más que ese pequeño pedacito. Y al final. Ahora, vayamos al final, que es lo que quiero hablar. El último punto del que voy a hablar es el final. El tercer acto sí carrea un poco y salva gran parte del bajón que tenía la película, pero se mantenía bastante bien hasta ahora. Lamentablemente la cinta carece de una forma definida para este punto al saltar de golpe de un lado a otro, esto debido al problema de las muchas subtramas y tramas que tienen. Ahora, el querer abarcar tantas cosas y tantos personajes sí le termina jugando algo en contra. Hay ciertas subtramas, una vez más, que no terminan de moldearse del todo y se sienten algo convenientes, por no decir muy convenientes. Pero el gran final que tiene la película, y ni siquiera me refiero al discurso. El discurso se me hace muy bueno, el discurso que le grita a Lex. Aunque esos destellos de luz que se filtraban detrás del personaje eran muy extraños. Está muy buena la escena. Pero yo me refiero a ese final donde literalmente le reproducen las imágenes que le producen calma. ¿De quién? De sus padres terrenales. Ahora, al final y con todos sus fallos, Superman es una película muy disfrutable. James Gunn entiende y explora la profundidad de su personaje, desde mostrar lo más vulnerable de él hasta mostrar que su mayor fortaleza es ser humano. Y esa gran escena final de Superman en la fortaleza de la soledad, viendo los recuerdos de él cuando era niño, es muy conmovedora, mucho. Y pequeño paréntesis, me encantó ese cameo, esa aparición de Millie Allo como Supergirl, y saber que su perro es Crypto también le agrega mucho, sinceramente. Es muy lindo, la verdad, ese detalle. Ahora, y siento que es una película muy positiva que a muchas personas les ha llegado de forma diferente. Incluso a día de hoy he hablado con personas que la han visto y dicen que sonríen. Así de simple. La gente sonríe, al menos con la que yo he interactuado, sonríen al hablar de esta película. Y siento que es algo positivo, ya que dentro de este género hemos tenido muchos altibajos, pero al menos, aunque no es mi favorito de su filmografía, me gusta bastante. Ahora, esto es más o menos lo que yo puedo ver o interpretar con el final de la película. Y es como la amabilidad como un acto revolucionario. Superman encarna la idea de que la empatía, la compasión y el cuidado por los demás no son simplemente gestos nobles, sino formas audaces de resistencia contra una cultura
cada vez cínica. El mensaje final es una afirmación luminosa y muy concreta. Ser amable es un gesto radical en esta época, y es en esa bondad donde radica la verdadera fuerza de nosotros. Una declaración muy optimista y esperanzadora que busca recordarnos que incluso en los tiempos más difíciles, la luz de Superman, de este personaje, también puede reflejarse en nosotros. Sea amable con los demás. Ese para mí creo que es el mensaje final de la película, y es uno muy valioso. Pero bueno, llevo ya un rato grabando y creo que lo que me gustó, lo que no me gustó, y hablar de estos puntos muy generales. Cada vez que hablemos de una película vamos a hablar de la valoración final o esta calificación final que le puedo dar. Me funcionan como una guía. Una guía, las calificaciones son como una guía para mí después, para mis notas. Así que, dentro de mi opinión, Superman de James Gunn tiene una valoración final para mí de 8.2. Pero bueno, esa fue mi opinión de Superman, mi comentario acerca de él, la de sus mensajes, lo que me gustó, lo que no me gustó. Aún no tengo definida cómo hacer la despedida, así que solamente esto es para recordar que este episodio y los demás que vayan saliendo van a salir en Spotify, Apple Podcasts, YouTube. Pueden seguirme en Letterboxd y en Instagram. Bueno, Letterboxd es la red social de películas. Ahí pueden seguirme como Omar Parker 98, tanto en esa red social como en Instagram, que son las que más uso. En Letterboxd pueden ver mis pequeñas reviews, mis calificaciones, las listas, todo lo que vaya poniendo ahí de lo que yo vea en películas. Y en Instagram pues de repente subo cosas, así que sin más que decir, me despido, nos vemos en la siguiente opinión y sería todo. Bye.